Hola, yo soy Lore Piedra y esto es Desde los ojos de, un podcast en el que hablaremos de historias de actualidad, historias curiosas, vivencias personales, desde los ojos de sus protagonistas. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde los ojos de. Hoy tengo que reconocer que estoy hasta nerviosa. Me siento un poco como Iker Jiménez porque hoy voy a entrevistar a alguien muy top. O sea, muy top. Hoy vamos a hablar desde los ojos de Marian Coya. Y bueno, antes de desvelar de qué vamos a hablar, voy a dejar que lo diga ella. Marian, muchas gracias por aceptar mi entrevista. Un placer. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bueno, pues mucha gente te conoce en este mundo del misterio, pero para los que no te conozcan, cuéntanos un poco quién es Marian Coya. Bueno, una persona normal, Eso es importante. aunque no lo parezca. Bueno, yo me defino como una persona sensitiva, soy medium, y es a consecuencia de esa cualidad que me acompaña pues ya de serie, podríamos decirlo así. Pues me considero una privilegiada porque vivo y estoy muy involucrada en todo, como tú bien has dicho, en todo lo que es el mundo del misterio, de la parapsicología, del espiritismo, de la investigación paranormal. Y es algo que me apasiona. Qué suerte, eso, hacer lo que a uno le apasiona es primordial. Medium. Es una palabra que oímos mucho, yo oigo muchísimo, pero realmente, ¿qué es una medium? ¿Qué es lo que tú tienes que no tiene el resto? Bueno, un medium o una medium es como un enlace entre planos dimensionales, ¿vale? Evidentemente, pues eso implica muchos aspectos en el sentido de que, bueno, yo lo describo como si fuésemos una especie de antena wifi donde podemos estar conectando pues con informaciones que proceden pues de otras dimensiones, otros planos espirituales, enfocándolo desde el punto de vista espiritual. Tenemos esa cualidad de poder sentir, poder experimentar, poder comunicar pues con otros planos. Más enfocado al tema espiritista, bueno, pues con espíritus o entidades de otros planos, se podría Lo que decir, solemos ¿no? llamar comúnmente fantasmas. ¿Existe esto así tal cual? Comúnmente sí, para que Sí, la gente nos entienda, pues sí, ¿no? Se suele asociar, pues un medium, pues es una persona que tiene esa capacidad de hablar o de comunicarse con los fantasmas, ¿no? Con los espíritus. ¿Y una medium se nace 100% o se hace? ¿O una parte se nace y se puede hacer? ¿Esto se entrena? ¿Se puede entrenar? A ver, una medium nace, es decir, yo creo que es una cualidad, algo con lo que se lleva desde el momento en el que se nace, no sé si decir que es un don o una maldición, según cómo se enfoque o según cómo tú vayas aprendiendo a gestionarlo a lo largo de tu vida. Pero luego sí es verdad que hay todo un proceso de evolución, ¿no? Con el paso del tiempo, una vez que entiendes y aceptas qué es lo que ocurre, pues sí tienes como la posibilidad de poder de alguna forma ir evolucionando y poder ir controlándolo y aprendiendo, dentro de lo que cabe, porque lo que nunca puede hacer una persona sensitiva es desconectar. Ojalá tuviésemos un botón para decir, pues mira, hoy no quiero sentir, no quiero ver, no quiero percibir nada. Eso no es posible. Pero sí es verdad que, bueno, a través un poco del estudio, de la meditación, hay ciertas herramientas que sí te facilitan un poco ese manejo de esa cualidad. Porque tú, ¿cuándo descubres que tienes estas cualidades? ¿Cómo empieza este tema? Yo las descubro desde niña, desde muy pequeña. Incluso pues hay ciertos acontecimientos que ocurrieron cuando yo era pues una edad muy temprana, que ni siquiera yo recuerdo. Básicamente pues es mi entorno familiar quien lo comenta, donde parece ser que bueno, pues yo estaba en el balcón de mi casa y yo decía, mira mamá, ahí en la calle hay un señor, ¿no? Y claro, mi madre se asomaba a mirar y
y ella no veía nada. Y decía, ¿pero qué dices si ahí no hay nadie y tal? Y yo decía, ¿pero cómo que no? Yo estaba viendo a ese señor. Y claro, al principio no le daban importancia hasta que ya pues la situación ya empieza a ser un tanto preocupante, entonces ya pues todo ese entorno familiar empieza un poco a investigar y me empiezan a hacer preguntas y bueno, y describe a ese señor cómo es, ¿no? Yo decía, pues mira, pues ese señor va vestido de esta manera, tal, y fíjate qué curioso, decía yo, jolín, con el calor que hace que estamos en verano y lleva un paraguas. Y resulta ser que era mi abuelo paterno, quien yo no conocí, no llegó a conocer, porque este señor pues llevaba fallecido ya muchísimos años atrás y este señor pues siempre llevaba un paraguas a modo de bastón, ¿no? Y bueno, pues sí que eso sí que recuerdo ya años después, como mi madre tiraba de álbumes antiguos y me decía, ¿es esta señora? ¿Es este señor? Y yo decía, sí, sí, ese tipo de cosas. Pero quizás la experiencia más fuerte a nivel de percepción que yo tuve y que esa sí que la recuerdo y además es algo que, mira, nunca he contado porque es un tema bastante personal, pero bueno, voy a contarlo. Cuéntalo que tú, hasta donde tú quieras. Y es relacionado pues con un acontecimiento que sucedió en mi familia bastante trágico, que fue la muerte de mi hermano. Yo tengo un hermano mayor. Y bueno, había una diferencia de edad importante y lo típico que debido a esa diferencia de edad pues siempre estábamos un poco como el perro y el gato, ¿no? No podíamos estar juntos ni separados, como se suele decir. Y bueno, pues yo me acuerdo que un día pues estábamos así como medio reñidos y tal, y yo sentí en ese momento pues como si una vocecilla se te acerca y te susurra algo y te dice, despídete de tu hermano que no lo vas a volver a ver. Y eso es algo que, vamos, lo tengo grabado a fuego. Yo tenía unos 9 años en aquel momento. Y yo de una forma totalmente automática, o sea, porque no fue racional, o sea, yo en ese momento ni siquiera me paré a pensar, sí recuerdo que me giré para mirar, porque claro, yo sentí que alguien me hablaba, claro. y sí recuerdo el girarme y no ver absolutamente nada, pero de una forma totalmente automática salí de la casa, fui hacia mi hermano, le di un beso en la mejilla, mi hermano se quedó así un poco como descolocado, como diciendo ¿qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa a esta? Si acabamos de tener una bronca monumental y me fui. Y fue totalmente cierto porque yo no volví a ver a mi hermano, tuvo un accidente de tráfico y no lo volví a ver. Y la verdad es que quizás sea el primer recuerdo que tengo de probablemente hubo percepciones anteriores que yo pues no han quedado grabadas en mi memoria, pero eso en concreto sí, porque me marcó especialmente. ¿Y tú en ese momento qué pensabas? Porque pensabas, madre, adivino el futuro, tengo poderes, me pasa algo, estoy loca. ¿Qué pensabas? ¿Cómo lo vivías? ¿Lo hablaste con alguien? Yo no lo entendía. A ver, sí es verdad que a raíz de ese día en concreto, de ese acontecimiento bueno, tan trágico, ¿no? Que evidentemente marca claro. Profundamente a la familia, sí es como si todas las percepciones que yo tenía hubiesen ido a más de alguna manera, no sé si pudo tener relación o no, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que yo no terminaba de comprender lo que me pasaba. Había algunos momentos que pensaba que tenía una especie como de amigos que venían conmigo, o yo lo asociaba así, incluso pues decía, tengo unas amigas y tal, pero claro, nadie me creía tampoco. Quizás un poco lo que me salvó, entre comillas, fue que en la familia, mi abuela materna, pues era una mujer también bastante sensitiva. Ella percibía de una forma muy diferente a como yo lo hacía. Digamos que con los años descubrí que no hay dos médiums iguales, es decir, cada medium tiene como su forma de ver y de sentir. Mi abuela, por ejemplo, era una mujer que tenía muchos sueños premonitorios. Y bueno, pues hay una etapa en mi vida en la cual yo empiezo a convivir mucho con mis abuelos maternos, y ahí es donde yo empiezo un poco más a abrirme a todas esas experiencias, a contarle a ella, y ahí sí que me sentí un poquito más apoyada
porque en realidad a ella le pasaba algo parecido y lamentablemente era una mujer que estaba como muy atormentada porque ella todo lo que percibía solía ser negativo. Ella predecía todos los acontecimientos siempre trágicos, ¿no?, que iban a suceder. Vivir con eso tiene que ser duro, ¿eh? Para ella tuvo que ser muy duro, de hecho terminó con una depresión muy grande. Pero bueno, ella en cierto modo como sí entendía, ¿no?, lo que a mí me pasaba y por ahí me fue guiando un poco. Todo dentro de un contexto y de una época donde, sobre todo la época que a ella le tocó vivir, donde esto estaba como mal visto, ¿no? Como, sí, era como tabú. Sí, la persona que en cierto modo era sensitiva era como la bruja del pueblo de la que había que salir corriendo, ¿no? Otra vez más, el miedo a lo desconocido, ese miedo a lo desconocido. ¿Por qué lo desconocido siempre tiene que ser malo? Yo cuando veo una película, claro, estamos muy acostumbrados a lo que vemos en el cine, de terror o de fantasmas que nos gustan mucho con mi chico, digo, pero ¿por qué pintan a todos los fantasmas malos? ¿Por necesidad tienen que ser malos? O sea, ellos están ahí por algo, pero no creo que todos tengan que ser malos, o sea, ¿no? ¿Te costó mucho llegar a aceptar que tenías ese don? ¿Con cuántos años llegaste a... o sea, cuántos años tenías más o menos cuando llegaste a aceptar? Me costó muchísimo. De hecho, claro, todo esto fue un poco discurriendo por etapas. Yo, bueno, pues aunque más o menos ya llegó un momento en mi vida, a la edad aproximadamente de unos 20 años, que yo ya sabía que podía percibir, sentir, ver cosas que otras personas pues no tenían, ¿no? No tenían esa facultad, pero yo no lo aceptaba. Yo tenía una actitud como de intentar buscar la responsabilidad en otros factores. Por ejemplo, a ver, yo tengo a mis espaldas unas 20 y tanto mudanzas de viviendas, y no exagero, puede incluso que me quede corta, porque yo a cada casa a la que me iba siempre terminaba viendo algo, o lo peor, me acababa ocurriendo algún tipo de suceso a veces desagradable, ¿no? Entonces yo pues terminaba buscando otra vivienda, a veces me marchaba despavorida y yo decía, no soy yo, es la casa. Todas las casas eran... Pero es que al final, claro, esto ya era una sucesión de acontecimientos que llega un momento que dices, vamos a ver, yo tengo que aceptar lo que me pasa. Y ya pues con unos 20 y tantos años pues entré en contacto con un grupo de parapsicología de Oviedo, estaba yo viviendo en Oviedo, que la verdad pues bueno, me ayudaron mucho porque sobre todo me ayudaron a entender lo que me pasaba y sobre todo yo comprendí que tenía que aceptarlo, es decir, que era algo que venía conmigo de serie y que si yo quería tener una vida más o menos normal, entre comillas, bueno, pues tenía que adaptarme a esa situación, asumirlo con una naturalidad y que la gente que me rodease, pues que lo aceptase, porque es que es lo que había, no había más. Y bueno, pues a partir de ese momento, no solamente lo normalicé, sino que me fui de alguna forma introduciendo en todo este mundo poco a poco hasta descubrir que era algo que me gustaba. Empezó por una curiosidad, el querer saber cada vez más, hasta bueno, pues terminar de ser lo que soy a día de hoy. Pero desde luego yo, vamos, ni por asomo, jamás en mi vida hubiese imaginado que mi vida iba a seguir este camino. O sea, yo para nada, o sea, mi plan de vida era otro, de hecho hice una carrera que no tiene nada que ver con todo esto, jamás ejercí. ¿Qué es lo que estudiaste, si se puede saber? Derecho. O sea, que eres abogada. Nunca he llegado a ejercer, ¿eh? O sea, simplemente, bueno, pues mi intención era ir por otro camino, ¿no? Eran otros planes, pero al final, pues bueno, yo creo que el destino en cierto modo existe, no en un 100%, pero en un 50%. Sí hay ciertos acontecimientos que de alguna forma están marcados y yo creo que pues mi camino sin duda era este y quizás pues por eso me sucedió todo lo que me sucedió y tuve que vivir todo aquello, ¿no? Pero que evidentemente cuesta mucho, sí, o sea, te puedo decir que yo he llegado hasta a dudar de mí misma, de no entender absolutamente nada de lo que me pasaba. Mis padres
me llevaron a un psicólogo en su momento. Tuve la grandísima suerte de que en aquel momento la psicóloga, pues bueno, no me diagnosticó ningún tipo de trastorno mental, simplemente dijo que, bueno, que a priori que yo algo veía, que digo yo que tuve suerte, ¿no? Pues sí, bueno, sí, porque te pilla otro y sabes lo que te dice. Efectivamente. Te cierran por loca o algo de esto. Pues sí. Y es que estabas hablando antes diciendo que con 20 años y yo me estaba pensando, como es un adolescente que le pasan estas cosas, pues lo típico de los adolescentes, empiezan a tener amigos, a salir en pandilla, pues a tener novio o novia, bueno, pareja, lo que sea. Tú conoces a alguien, estás conociendo a alguien y tú le cuentas esto, tus amigas o tu entorno, más allá de la familia, ¿sabían esto? Es que ese es otro tema. Claro, la cuestión es que la complejidad no solamente reside en aceptarte tú, como eres y lo que te está ocurriendo, sino también salir del armario. Sí, eso es otra tarea tan difícil como la anterior. Porque claro, como tú bien dices, pues ¿cómo se lo cuentas a la gente con la que te relacionas? Yo sí es verdad que, bueno, a nivel de amistades, siempre de alguna forma intentaba rodearme de ese círculo de amistades más o menos afines, no que fuesen especialmente sensitivas o tuviesen las mismas percepciones que yo, pero bueno, más o menos gente de mente abierta, siempre intenté eso. Pero luego, pues por ejemplo, a nivel personal con el tema de las parejas, muchas veces sí que me ocurrió de a lo mejor pues intentar conocer a alguien y el momento que le dices lo que te ocurre, sale corriendo, vamos, es que pies para que te quiero. Bueno, a decir, ¿por qué tiene que ser malo o algo así? Te ven como un bicho raro, sí, vamos a ver. Entonces yo, eso sí, hay que ser realista. Durante mucho tiempo me costó mucho decir lo que me ocurría. Ya dedicándome profesionalmente a ello, pues de entrada cuando conoces a alguien, pues también a veces me costaba también el decir, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo explico? Bueno, mi trabajo es un poco peculiar, siempre empiezo así, ¿no? Pero luego ya llegas a un punto en la vida que es como que te da todo igual, ¿no? Me recuerda cuando yo tuve una temporada y te voy a decir que lamentablemente no tuve ninguna experiencia que me hubiera encantado tener. Tuve una temporada que trabajé en un tanatorio. Entonces a mí, 1 año y medio. Entonces a mí cuando me decían, ¿en qué trabajas? ¿Dónde trabajas? Y yo, en un tanatorio. La gente se quedaba como, ups. A ver, ese trabajo también existe, también, o sea, los difuntos también hay que hacerles sus cosas. Alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer, es un trabajo. A ver, hay que tener valor, ¿eh? Sí, la verdad que no todo el mundo sirve. He tenido compañeros que han tenido que dejar porque soñaban de noche. Yo no, yo lo veía como... A ver, es verdad que tampoco conocía a la gente a los fallecidos. Yo lo veía como, bueno, están ahí, hay que cuidarlos y hay que llevarlos al otro lado y hay que hacer este trabajo. O sea, yo hago lo que puedo y ya está. Te quería preguntar, ¿cómo empiezas profesionalmente en esto? ¿A través de que empiezas con investigaciones? ¿Empiezas aquí en esta oficina o una tienda? ¿O qué es lo primero que haces? Pues yo creo que al final pues empiezo más o menos como... Creo que más o menos debe empezar todo el mundo que tiene afinidad con estas cosas, que es un poco por hobby, ¿no? Y yo realmente pues me regalaron un día unas cartas de tarot. Sentí curiosidad por ellas y bueno, pues me puse con ellas y lo curioso es que sin tener ni idea de tarot, porque yo de aquella pues no había estudiado absolutamente nada relacionado con el tema, pues yo manejaba aquellas cartas como si llevasen conmigo toda la vida. Y lo curioso es que acertaba. O sea, también, entre las cosas que haces, también lees el tarot. Sí, de hecho, además, el tarot puedo decir que es casi una de mis especialidades. Sí. Es una herramienta con la que tengo mucha afinidad y siempre se me ha dado como muy bien, ¿no? Al final es una herramienta que yo creo que se me da bien por el simple hecho de que el tarot es una herramienta que es un nexo entre planos. En realidad lo que te ayuda es como a abrir puertas de comunicación con planos superiores y por ahí es por donde te entra la información, ¿no? Básicamente es cómo funciona. Pero bueno, para mí en aquel momento pues el tarot fue como la llave
que me sirvió para abrir esa puerta a todo este mundo y empecé con eso, y empecé, bueno, pues un poco por hobby, amistades que me preguntaban o me traían amigas que me traían la foto de su novio y con la fotografía me decían, Marian, mira a ver y tal, y yo veía la foto de esa persona y sin conocerlo de nada, pues les decía, y es que claro, es que les acertaba. Claro. Y un poco pues eso, por hobby, y luego al final pues un poco la vida te va llevando a ese camino, y yo es que en este mundo al final pues he trabajado de todas las formas que se puede trabajar, o sea, en mi casa, por teléfono, en líneas 806, de todas las maneras que te puedes imaginar, hasta que ya llega un momento que te lo tomas como muy en serio, porque realmente llegas a la conclusión de que te apasiona. Entonces el poder hacer algo que realmente te apasiona, yo en ese sentido me considero muy afortunada. Sí, la verdad que eso es súper importante, poder dedicarte a lo que te gusta y además que se te dé bien, que tú veas que, jolín, lo hago, se me da bien, ayudo incluso, porque yo creo que tu trabajo es mucho de ayuda. No sé si todo de ayuda, pero mucho sí. Porque yo siempre tengo la duda, a ver, es que claro, estamos muy influenciados por el cine, con todo este tema. Entonces, es inevitable irnos a lo que vemos en la tele. Cuando vienen, cuando están ahí, es que he escuchado una entrevista tuya que decías que a lo mejor estabas cenando en un restaurante y veías la mesa de al lado. Mira, hay gente que no dice sí que te has informado. Y digo yo, a ver, tú no verás a todos vamos a decir, a todos los espíritus, a todos los fantasmas, a los que ves, ¿por qué los ves? ¿Ellos por qué están ahí? ¿Qué necesitan? Mira, buena pregunta, porque efectivamente sí es verdad que, bueno, un poco la ficción siempre lo pone el tema espiritual como que, bueno, pues los fantasmas andan por ahí, todo está lleno de fantasmas, o una persona sensitiva va por la calle viendo fantasmas. Afortunadamente no es así, porque, vamos, es que si fuera así yo creo que una persona sensitiva se volvería loca. O sea, si yo saliera a la calle y estuviese 24 horas percibiendo ese tipo de situaciones, llega un momento que el cerebro no puede recibir tanta información, ¿no? Yo tengo la teoría de que los espíritus realmente son ellos los que vienen a nosotros, a las personas sensitivas, ¿no? Las personas como yo somos antenas y ellos, bueno, pues sí es verdad que hay como diferentes planos espirituales, hay como diferentes categorías, y dependiendo del plano en el que ellos se encuentren, sí que hay uno como mucho más cercano a donde nosotros estamos que nuestro plano terrenal. Entonces pues ahí hay como un estrato de espíritus, de entidades que de alguna manera necesitan como un poquito más de ayuda, porque pues están confundidos, están desorientados, están perdidos, a veces incluso no saben que están muertos, no saben que han desencarnado. Entonces, claro, nosotros para ellos somos como antenas. Ellos tienen la capacidad de saber en un grupo de gente qué persona puede percibirlos, puede contactar con ellos, puede escucharlos o puede verlos, con lo cual ellos van a esa persona sensitiva. Pero son ellos los que van a ti, son ellos los que de alguna manera intentan comunicarse contigo para solicitar esa ayuda, ¿no? Cubrir esa necesidad que tienen de lo que sea, de ser escuchados, de que los pongas en contacto con familiares, la necesidad que tengan en ese momento. Se puede hacer al revés también, es decir, un medium, y esto sí que requiere ya cierta disciplina a nivel de aprendizaje, un medium sí que puede contactar con un espíritu en concreto, con una entidad en concreto. De hecho, yo es algo que realizo. Familiares o personas que a lo mejor quieren contactar con un ser querido, se puede hacer. Pero cuando es algo que ocurre de forma súbita, son ellos los que vienen a ti porque necesitan algo. Sí, o sea, bien despedirse o algo que dejaron sin hacer para cruzar al otro lado. Mira, es que se me pone la piel de gallina. También escuché que tú, bueno, eso, que veías gente y que a lo mejor pues esa gente traía a alguien consigo. ¿Te puedo preguntar si traigo a alguien conmigo?
Bueno, y yo no tengo miedo, puedes hablar, puedes decirme lo que sea, a lo mejor para eso te tenía que pedir una consulta en vez de una entrevista. partimos de la base de que todos estamos acompañados, es decir, todos llevamos unos seres de luz. Yo estos temas siempre los trato desde un punto de vista, digamos, espiritista, al margen de las creencias religiosas, porque siempre me gusta separar. Yo creo que una cosa es las creencias religiosas de cada uno y otra cosa es la espiritualidad. Pero bueno, valga la comparación, por ejemplo, la religión católica siempre habla de esos ángeles de la guarda, ¿no? Bueno, en realidad ¿eso qué es? Son esos seres de luz que son seres de otros planos que nos acompañan y cuya finalidad pues es guiarnos en la vida, guiarnos pero no intervenir de una forma directa, porque la intervención la tenemos que llevar a cabo nosotros, que es la finalidad con la cual nosotros reencarnamos. Nosotros venimos aquí para que nuestra alma pues adquiera una serie de conocimientos, de aprendizajes y vaya evolucionando hasta que pueda volver a trascender y volver a reencarnar, ¿no? Así las veces que sean necesarias. En ese proceso, cuando nosotros estamos en este plano que hemos reencarnado, tenemos esos guías espirituales que están ahí un poco pues intentando ayudarnos, entre comillas, en la medida de lo posible, guiarnos por el buen camino. Eso significa que todos tenemos nuestros guías. Todos. A veces uno, a veces varios. Yo creo que son. Yo creo que sé quién son. A veces son de la familia, a veces son antepasados familiares que ni siquiera hemos llegado a conocer y a veces seres que han estado con nosotros en vidas anteriores que no recordamos tampoco en estas. No siempre se ven y no siempre se manifiestan. Yo, por ejemplo, a ti ahora mismo no te estoy viendo ningún ser de luz, pero sí veo que tienes una energía y una luz alrededor brutal. A mí me ha pasado una cosa rara. Tienes buena vibra, muy buena vibra. Yo sabía que venía a hacerte entrevista y me ha pasado una cosa rara. Que puede ser una casualidad, pero me ha pasado una cosa rara. Y te lo voy a contar. Bueno, cojo el coche por la mañana, porque yo por las mañanas estudio y me voy en coche al instituto. Y me siento en mi coche, me pongo el cinturón y entonces deja de pitar lo del cinturón de seguridad. Echo a andar con el coche y empieza a pitar lo del cinturón de seguridad y digo yo, uy, pero que lo tengo puesto. Y yo no sabía, y venga a pitar, y digo, yo lo quito, lo vuelvo a poner, venga a pitar. Miro para el asiento de al lado, que iba vacío, y digo yo qué sé, será este. Cogí el cinturón y lo cerré y dejó de pitar. Eso quiere decir que el asiento detecta un peso y que hay alguien sentado. Mira, te lo estoy contando y se me está poniendo la piel de gallina. En ese momento se me puso la piel de gallina. Y le llamé por el nombre porque yo siempre pienso que es alguien. Y le dije, masculino, ¿no? Sí. Sí. Y le dije, jolín, sigues igual de gordo, tío. Digo, pítame. Bueno, cualquiera que me venga. O sea, que vas bien acompañada, ¿eh? Sí, yo creo que sí, que él siempre me acompaña. Desde hace un par de años, por desgracia, que se fue, creo que él siempre me acompaña. Y a veces digo, la gente me pensará que estoy loca porque voy sola en el coche y voy hablando con él. Porque yo siempre me acuerdo de él en el coche, yo creo que siempre va conmigo en el coche, o al lado o atrás. O a lo mejor que es el momento en el cual tú notas más su presencia. No sé, pero yo cuando eso hay veces que hablo con él y todo. Tengo ahí guardada, siempre le digo, tengo guardada la última botella de vino que me regalaste. Siempre se lo digo. Se me ha ido la pinza de lo que te iba a preguntar. También escuché en la entrevista que hacías muchas, y quiero que me cuentes alguna anécdota si puedes, si quieres, muchas investigaciones en viviendas. ¿Algún caso así que se pueda contar? Algo así fuerte que puedas, si quieras contarlo ahí. Sí, a ver, lo de las viviendas es algo que, bueno, resulta un tanto chocante, pero sin embargo es bastante frecuente, bastante habitual. Hay muchas personas que tienen fenómenos extraños en sus casas, en las casas donde viven, incluso a veces hasta negocios.
Como sucede siempre en este mundo, pues claro, cuando una persona está padeciendo una situación así, suele tener como mucho miedo a contarlo y a buscar ayuda, ¿no? De hecho, yo la mayoría de ocasiones que he ido a investigar domicilios particulares me he encontrado cuadros de gente que a lo mejor llevaba padeciendo esta situación 10 años, 20 años. Incluso contándome sus experiencias, a mí, que no me voy a asustar ya de nada, los notas al principio un poco como con cierto temor, como pensando a ver si esta mujer va a pensar que estoy loco, ¿no? Loca. Claro, es el miedo real que existe en estos casos, ¿no? El no ser creídos, el que los tilden de locos, etc. Pero es algo bastante habitual, básicamente porque a veces un domicilio, pues por ciertos acontecimientos, puede quedar impregnado por ese suceso, incluso a veces ni siquiera el domicilio, sino el terreno. Que no siempre tiene que ver con la familia que vive ahí, no es que sea alguien relacionado con esa familia, ¿o sí? Buena pregunta. Quiero decir, porque a lo mejor yo voy a vivir a mi casa, por ejemplo, mi casa donde yo vivo es muy antigua, es del 1800 y pico, y yo sé que durante la guerra, en lo que ahora es mi vivienda, mi casa, era un desván, y sé que hubo durante la guerra gente escondida allí. Entonces, bueno, a lo mejor no tenían que ver conmigo y puede haber algo por allí, ¿no? O en otra vivienda puede ser pues algo que sí que tenga que ver con los habitantes. Me imagino que te habrás encontrado de todo. Efectivamente, porque mira, además has tocado un tema que quizás es la parte más difícil de diagnosticar. Porque realmente para poder ayudar a una familia que padece una situación así, en realidad tú tienes que hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico consiste en saber si en ese domicilio hay una infestación paranormal, saber cuál es el origen. Es decir, si hay ciertas entidades, ¿por qué están ahí? Y la complejidad en la mayoría de los casos precisamente reside en dilucidar si están ahí porque es algo que está apegado a la familia, es decir, que tiene un vínculo con la familia, o es algo que está por algún otro motivo, por el domicilio, por el terreno, etc. Eso es, en la mayoría de los casos, lo difícil de diagnosticar, porque según sea un resultado u otro, la situación cambia totalmente. La familia se tiene que ir de la casa Total. o se puede claro, trabajar y resolver. Exactamente, porque cuando es algo que está apegado a la familia, no sirve que la familia se cambie de domicilio. No te pasa a ti. De hecho, a ver, yo conocí un caso que investigué en una ocasión hace un tiempo, que esta familia además se habían cambiado de domicilio pensando que de esa forma se resolvía el problema, y la entidad que estaba con ellos se mudó también. Entonces, al poco tiempo de residir en la nueva vivienda, volvió otra vez a repetirse pues todo el cuadro de lo que estaban viviendo en el anterior domicilio. Y yo me acuerdo un caso que además es que lo investigué hace años, de un domicilio en Gijón que lo tengo catalogado como pues probablemente el caso más difícil que me he encontrado hasta la fecha, que fue el único caso donde después de investigar, además, fuimos en varias ocasiones, tuvimos que ir en varias ocasiones a realizar investigaciones y además enfocándolo desde diferentes ámbitos, y no fuimos capaces de saber por qué aquella entidad estaba en aquel domicilio, porque no tenía que ver con la familia. La familia era un matrimonio mayor, totalmente ajenos al tema paranormal, no eran especialmente creyentes en nada. Investigamos el domicilio, ese domicilio siempre habían vivido ellos allí. Investigamos el terreno, tampoco llegamos a ninguna conclusión clara acerca de que hubiese pasado nada en el terreno. Nunca llegamos a saber por qué aquella entidad estaba alojada ahí. La cuestión es que aquella entidad nosotros concluimos que era algo demoníaco, por ponerle una etiqueta para que nos podamos entender. Porque lo que allí pasaba no era el típico fenómeno paranormal, vamos a decir, al uso. Allí había fenómenos poltergeist, llegamos a captar
con grabadoras, con cámaras, psicofonías, parafonías, donde nos insultaban y nos decían improperios de todo tipo y nos hablaban en latín. Fenómenos poltergeist. La señora tenía en una ocasión tenía ahí en el fregadero de la cocina unos vasos y los vasos estallaron y se hicieron mil añicos. Bueno, una serie de fenómenos que yo desde luego hasta aquel momento nunca había visto en primera persona, jamás. Y sí que lo tengo un poco como en el recuerdo de quizás el caso más complejo. Incluso se había pasado un sacerdote antes de pasarnos nosotros a bendecir la casa, y todo había cesado durante un tiempo y luego volvió con mucha más fuerza. Un caso de los más complejos. Yo me voy de la casa. Sí, la cuestión es que no era la solución. No era la solución porque no se resolvía aquello. O sea, ¿el demonio existe como tal o son muchos demonios? ¿O son espíritus que no son buenos? A ver, la Iglesia Católica, por ejemplo, cree la existencia del demonio fervientemente, bueno, hasta tal punto que incluso pues tiene los exorcistas precisamente para combatir a esta figura del mal, y no, digamos, creen en un demonio que sería, bueno, pues Satanás o Lucifer como digamos el demonio supremo, pero luego tienen toda una catalogación de demonios de diferentes tipos, cada uno con ciertas preferencias a cual más extrañas y más diabólicas, si cabe, pero según la Iglesia Católica existen cientos de demonios. De hecho, yo tengo un libro en casa con todo el catálogo de ¿Te has encontrado con demonología. alguno de esos? Aparte del que me decías de Gijón. Pues fíjate, yo creo que sí. Y esto es una investigación que es relativamente reciente. De hecho, todavía estamos un poco encima de ella porque está sin resolver, donde también en un domicilio particular, una casa, la típica casa asturiana, no muy lejos de aquí, de los alrededores de Avilés, y en esta casa pues sucedían fenómenos de todo tipo, pero quizás el más extraño de todos era, o es, porque todavía sigue sucediendo a día de hoy, relacionado con monedas que caían de la nada súbitamente, monedas siempre de 5 céntimos, que yo tengo que ser sincera, vamos a ver, a mí cuando me llaman para investigar un domicilio, siempre soy escéptica. Yo soy la primera que soy escéptica porque alguna vez me he encontrado un falso positivo, o sea, de ir a un domicilio y no engañar, sino que pues quizás había cierta situación de sugestión y esa familia pues veía una sombra o estaba sugestionada con ciertas cosas que luego todo tenía una explicación desde la física o desde la lógica, y bueno, en esos casos pues lo resuelves y ya está. Pero yo soy la primera que siempre intento buscar, digamos, la explicación lógica, ¿no? Uh-huh. Y yo cuando me contaron, había una serie de fenómenos que, como yo os digo, pues son de manual, por ejemplo las oscilaciones, los cambios de temperatura bruscos, los olores a putrefacto, un animal, un perro que tienen, que bueno, pues a determinadas horas empezaba a adoptar como unas conductas muy agresivas, como si estuviese viendo algo y lógicamente pues ellos al ojo humano no percibían nada. Los animales son sensitivos, sobre todo los perros y los gatos. Yo tengo un perro y hay veces que creo que ya no en el tema del misterio, sino a nivel personal, creo que él siente cuando estoy bien, cuando estoy mal, que sienten más allá de lo que podemos ver nosotros. Por supuesto, por supuesto. De hecho, los animales son un poco como el termómetro de los fenómenos paranormales. Muchas veces son ellos los primeros en percibirlo, antes que las personas. Y esta familia, incluso antes de ir yo al domicilio, pues me trajeron una serie de grabaciones donde se veían luces que se encendían y se apagaban solas,
psicofonías también captadas en una zona de la casa, concretamente en una cuadra. Pero luego, claro, me contaron lo de las monedas y yo ahí sí que me quedé muy descolocada porque dije yo, ¿cómo es posible? Y me decían, sí, es que caen monedas, es que estamos allí y de repente caen monedas, salimos a la calle y en la terraza caen monedas, incluso yo una vez, de la nada, del cielo, incluso una vez es que cogí el coche y iba por el camino en dirección a Avilés y por el camino sentí un clax encima del techo del coche, me paro y era una moneda. Y yo, tengo que ser sincera, de entrada dije yo, esto no lo he visto en mi vida, esto no me cuadra. Esto tengo yo que verlo. Y bueno, sí, fuimos a realizar una investigación de campo, además de hecho ahí colaboramos diversos investigadores, uno de ellos, Salva, que es un amigo mío con el que, lleva muchísimos años en la investigación, más que yo incluso, porque es que era algo que decíamos, bueno, ¿esto cómo es posible? Y nosotros lo presenciamos allí. Nosotros en plena investigación nocturna, a priori no nos pasaba nada hasta que de repente en aquella terraza nos cayó encima una moneda de 5 céntimos. Y no había nada, ninguna otra explicación posible. Explicación lógica yo no puedo darla a día de hoy. Y luego, sí es verdad que tirando un poco de demonología, porque digo, a ver, esto ya no es normal, sí es verdad que hay un demonio cuyo nombre en estos momentos no recuerdo, que se le asocia con el tema de la avaricia por el dinero y tal. Todo esto lo digo un poco sujeto con alfileres porque, como digo, es algo que todavía estamos en proceso de investigarlo, pero quizás junto al domicilio de Gijón es uno de los casos más extraños que yo me haya podido encontrar. Extraño es y muy fuerte. Yo no sé cómo puedes, después de vivir cosas así, dormir por la noche. Duermo muy bien. Porque también escuché que tuviste que llegar a blindar tu cuarto porque ni podías descansar, te despertabas en medio de la noche. Bueno, escuché cómo contabas que se te apareció tu padre en una ocasión. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, si quieres hablar de ello, no te quiero hacer sentir mal, o de lo que tú puedas hablar. No, son cosas que, a ver, a día de hoy, afortunadamente las tengo muy normalizadas, me ha costado lo mío, no es que las banalice, lo que pasa que, claro, es el resultado todo de un proceso, ¿no? Claro. Y sí, yo tuve una época en mi vida que no descansaba, no descansaba ni por la noche, porque sí, pues yo me despertaba, pues además más o menos a las horas que yo en su momento no lo sabía, luego lo fui descubriendo que son las horas como de punto álgido de actividad, ¿no? De actividad paranormal, que es entre las 2 y las 3 de la mañana, y yo era como una sensación como si de repente alguien te hiciese así y te dijese despierta, ¿no? Y te despiertas, además te despiertas sin aire, como asustada, porque realmente es como que alguien te está asustando. Y lo típico que te giras y yo veía ahí pues el típico señor o señora de turno que no había visto nunca en mi vida, y eso me pasó durante muchos años. Me asustaba muchísimo, evidentemente ya no podía dormir en toda la noche, hasta que, bueno, pues claro, con el tiempo, cuando ya empiezas a entender, pues aprendes un poco a protegerte, ¿no?, de todo esto y decir, bueno, pues tengo de alguna manera, por lo menos lo que es el reducto de mi casa, de mi habitación, blindarlo para que esto no suceda. Con mi padre sí que me pasó, y es muy curioso porque creo que fue la primera vez que se me aparecía una persona de mi familia. Y fue al poco de fallecer mi padre, que yo en cierto modo sí que lo intuía porque, bueno, pues mi padre fumaba una marca muy concreta de tabaco, y los días previos a mí me ocurría que yo entraba en casa y es que me olía ese tabaco. Y yo decía, es aquí. No lo veía, pero está aquí. Y una noche, pues lo típico que hacía años que no me pasaba con nadie, pues me despierto, o más bien creo que me despertaron, me giro así y lo veo. Y bueno, yo la verdad no me asusté y la reacción fue decir, ¿qué quieres, papá? Y me sonrió, además tenía una sonrisa muy peculiar, porque era la típica sonrisa así como, parecía como forzada, ¿no? No me dijo absolutamente nada y desapareció. Y
yo lo interpreté como que venía a despedirse y ya está, nunca más sucedió. Lo curioso es que, bueno, yo luego esto sí que se lo comenté a modo anecdótico a mi madre. Mi madre siempre le dio mucho respeto a estas cosas, no es que no crea, pero le da mucho miedo. Y ella me comentó cómo iba vestido. Y dijo, espera, déjame pensar, porque a ver, si es verdad que claro, tú cuando ves estas cosas, la gente a veces se piensa que lo ves con todo detalle. No es así, no es así, o al menos como yo lo percibo. Yo, por ejemplo, sí es verdad que los veo como con más claridad de lo que es del torso hacia arriba y de cintura para abajo los veo como más difuminados. Y sí, bueno, pues en ese momento sí recuerdo, digo, mira, pues llevaba una camisa de estas a cuadros, marrones, y mi madre se impresionó mucho porque dijo, es que es la ropa que llevaba el día que se murió. Y ella sí lo vio, yo no estaba. Pues, y se impresionó mucho, ¿no? Pero claro, es que, bueno, pues anécdotas de estas. Ahora por fin duermes. Ahora la verdad, de hecho, es donde más a gusto me encuentro, en mi casa. Yo en mi casa sí tengo la sensación que cuando de puerta para adentro es como que me siento protegida. Tengo esa sensación de que no va a haber nada que de alguna forma me altere mi tranquilidad. Luego siempre digo, tengo a los míos que me acompañan, como tú tienes los tuyos, que a veces hacen sus trastadas en casa o tiran cosas. Pero bueno, eso ya lo tengo normalizado. Son de casa, ¿sabes? Como yo digo. Qué fuerte, y qué guay que hables así de ello tan claro y tan abiertamente y tan tratándolo como un tema normal, me encanta. Bueno, continuando un poco con tu vida profesional, empiezas comentando, bueno, continúas. Claro, yo cuando leí que trabajabas o colaborabas en la SER, ya dije, palabras mayores, yo no sé si podré. ¿Cómo surgió esto de colaborar? Es que eres toda una eminencia en la materia. Bueno, gracias, pero no es para tanto. Por lo menos yo me considero una persona muy normal y siempre con los pies en la tierra. Yo creo que es muy importante en este mundo. Vamos a ver, creerte lo que haces, pero ser humilde ante todo. Yo creo que eso es fundamental. Y bueno, yo a los medios de comunicación pues llevo ya unos cuantos años vinculada, porque ya hace unos cuantos años atrás pues di ese salto a raíz de una propuesta que me hicieron para hacer un programa de televisión. Para mí en aquel momento fue pues un reto grandísimo, porque claro, yo nunca había hecho nada parecido, ni estaba vinculada al mundo audiovisual, ¿no? Pero bueno, yo dije, pues sí, para adelante, ¿por qué no? O sea, hay que hacerlo. Hacía algunas cosillas, así un poco en plan, pues eso, en redes sociales y tal, pero saltó a una televisión, ya eran palabras mayores. Y bueno, la cuestión es que ahí empezamos con mi equipo de amigos investigadores y nos lanzamos, y al final pues fueron 5 años en emisión con 2 programas, La Última Puerta y Asturias Oculta. Sí, lo leí también. Y muy bien, o sea, una experiencia, bueno, donde yo en realidad, a ver, eras consciente de que estabas grabando un programa para televisión y tienes que, bueno, pues ajustarte a una serie de condiciones y de calidad también. Pero yo es que en realidad había veces que me olvidaba de que estábamos grabando para un programa, porque lo disfrutaba tanto. Entonces, claro, es que para mí pasa con las entrevistas, llega un momento que yo estoy charlando con la persona y yo me olvido de que está grabando. Tal cual. Y qué importante es, porque al final yo creo que eso, cuando lo vives con esa pasión, lo transmites a la gente. Yo creo que es importantísimo. Y lo de la SER, pues es algo que, nada, voy ahora por la 2ª temporada, me lo propusieron el año pasado. Algo había hecho también de radio hace ya muchísimos años atrás y bueno, pues dije, pues también, ¿por qué no? Yo normalmente nunca suelo rechazar ninguna propuesta
que esté relacionada con el mundo del misterio, ¿eh? Básicamente porque soy una persona muy inquieta, siempre necesito estar haciendo cosas y embarcándome en nuevas aventuras, y porque además todo lo que sea contribuir a dar difusión a un mundo tan apasionante y tan controvertido al mismo tiempo, pues bienvenido sea. Sí, la verdad que todavía, a ver, afortunadamente, pues cada día hay más libertad para todo, incluso para el misterio, por suerte. Pero sí que todavía en algunos círculos como que sigue ahí estigmatizado y sigue siendo tabú y como que cuesta salir de ahí. Luego, ¿sigues haciendo lo de las rutas misteriosas? Porque si lo sigues haciendo yo me quiero apuntar. También. Es una buena idea. Porque, a ver, estamos acostumbrados a que cuando vamos a, yo qué sé, a hacer turismo y a ver edificios, pues lo típico, ves pues, edificios emblemáticos, la arquitectura, o bueno, esto era no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, todo esto del misterio que hay detrás, me he puesto a leer y a escuchar casos que tú contabas. Y he parado porque digo yo, madre mía, yo creo que no somos conscientes de la cantidad de misterio que se esconde detrás de los edificios. Un cementerio debajo del Campo Amor, creo que era. Sí, del Teatro Campo Amor. Cuéntanos así algún ejemplo, por ejemplo en Oviedo, el Campo Amor, ¿qué es lo que pasaba ahí? Pues el Campo Amor, de hecho, es una de las paradas de la ruta en Oviedo que, además, cuando vas contando la historia, en la expresión de la gente se nota muchísimo que se quedan atónitos, ¿no? Porque estás hablando de un lugar tan sumamente conocido, donde se realizan tantos eventos como es el Teatro Campo Amor, y que, hasta ahora nunca me he encontrado nadie en la ruta que supiera toda esa historia oculta del Teatro Campo Amor. Y es precisamente lo sorprendente de la ruta, ¿no? Cómo te cambia la visión de una ciudad tan importante como es Oviedo o Avilés. Y bueno, sí, es que en el subsuelo del Teatro Campo Amor pues existe un cementerio judío del siglo XV. Y bueno, evidentemente pues el Teatro Campo Amor es posterior, se inaugura en el año 1892, pero bueno, es que la cuestión es que se escogen esos terrenos en su momento porque para los judíos tenían que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Como el terreno tenía que estar orientado a Jerusalén, tenía que estar en tierra virgen y sobre todo que discurriese un cauce de agua que se sabe que a día de hoy por debajo del Teatro Campo Amor discurre un manantial, y bueno, pues escogen ese lugar para asentar ese cementerio que era enorme, porque llegaba hasta lo que hoy es la actual sede de Hacienda. Y bueno, la cuestión es que, claro, cuando los reyes católicos en el año 1492 decretan la expulsión de los judíos, pues el cementerio, aunque digamos pasa a ser propiedad municipal, pero queda un poco ahí abandonado a su suerte, ¿no? Entonces, a día de hoy, bueno, pues el cementerio está ahí. Sí es verdad que luego todo lo que es los materiales del cementerio, lápidas y demás, se reciclaron, una práctica que era bastante frecuente en la época. De hecho, se sabe que existen edificios muy antiguos de Oviedo que están construidos con lápidas del cementerio judío. Sí, eso es verdad que sí, eso lo he escuchado alguna otra construcción más. Sí, tampoco de mal rollo, pero es así. Bueno, al final son materiales, tampoco. Pero el cementerio está ahí, está debajo, entonces bueno, técnicamente el Teatro Campo Amor está construido sobre un cementerio. ¿Y ha pasado alguna cosa rara, vamos a decir? Pues a mí hay gente que me ha comentado, de hecho en una ocasión tenía allí una chica en la ruta que había trabajado en el Teatro Campo Amor y me dijo ella, ostras, ahora entiendo yo por qué pasaban cosas en el teatro, porque ella no sabía la historia. Dice, es que a mí, a una compañera mía y a mí, nos pasó de ver un día, ver pasar una sombra, y es que pasan cosas, es que te da yuyu, es que notas escalofríos, es que
no es un sitio donde te sientas cómoda. Bueno, luego todos los teatros tienen fama de tener sus fantasmas, ¿no? Sí. Pero en este caso, pues el Teatro Campo Amor yo creo que con razón de más. Jolín, qué interesante. Seguro que mucha gente, la inmensa mayoría no sabe esas Sin cosas. duda yo creo que es, de hecho, de la parada de toda la trayectoria de la ruta de Oviedo, probablemente la más desconocida. Sí. ¿Y cómo surge esa idea de hacer estas rutas? Además son de noche, ¿verdad? Y Sí, claro. además, No podía ser de otra manera. donde más se manifiesta y todo. Claro. ¿Cómo tiene surge que la ser idea? también ¿Quién te surge la desconocido. idea de hacer esto? Bueno, en realidad las rutas no es una idea mía, es una idea de una empresa que se llama Rutas Misteriosas, que es una empresa nacional que tiene su sede en Córdoba y que tienen rutas prácticamente pues, por todas las comunidades autónomas. Y a mí el año pasado pues contactan conmigo y me proponen que les haga de guía para las rutas de Oviedo y de Avilés. En Gijón las lleva un compañero mío y bueno, pues claro, como no podía ser de otra manera, a mí me pareció algo muy interesante y dije, pues genial, pues lo hago y ahí estoy. ¿Y se hacen en Avilés, en Oviedo, en Gijón? ¿Y cuándo son? Pues son los fines de semana. ¿Durante todo el año? Durante todo el año no, hasta que nos lo permite el buen tiempo. Porque claro, Luego hace mucho frío. son rutas a pie de calle, Ujú. son rutas que se hacen en exterior y claro, hay que tener en cuenta que estamos en Asturias y ahí llega un momento que las condiciones climatológicas no lo permiten. El año pasado, por ejemplo, que además tuvimos un tiempo bastante cálido, estuvimos haciendo rutas hasta noviembre. Este año, por ejemplo, todo el mes de octubre estamos haciéndolas y hasta que el tiempo lo permita se realizarán. Yo me tengo que apuntar. En Avilés, ¿qué es lo que más llama la atención de la ruta? Porque en Oviedo es lo del Campo Amor, en Avilés. Yo creo que en Avilés hay una parada bastante desconocida, que es donde está el actual centro, el CEMAR, el Centro Municipal de Artes y Exposiciones. Hay todo un bloque de viviendas en Llanoponte, la calle Llanoponte. Sí, ese edificio que hay ahí. Todo lo que es el Paseo de la Vidriera, Ajá. toda esa zona, que se llama así porque antiguamente existía una antigua cristalera, por eso debe su nombre. Y quizás es la parada más desconocida porque ahí se ubicó un campo de concentración de prisioneros republicanos. Y es que además yo concretamente ahí investigué hace no mucho tiempo un domicilio particular. Entonces puedo hablar en esa parada, puedo hablar del caso muy directamente porque lo viví en primera persona. Y es una parada bastante desconocida porque además, la historia está ahí. De hecho hay una pequeñita placa conmemorativa pegada en la fachada del edificio donde recuerda lo que ahí existió, pero la mayoría de la gente lo desconoce. Ya. No, seguro, muchísima gente. Me parece súper interesante, además de noche con todo aquí el ambiente. O sea, espectadores, tenéis que hacer la ruta misteriosa de Avilés, bueno, de Avilés, de Oviedo, de Gijón, donde queráis. Es que yo creo que se me han quedado un montón de cosas sin preguntarte porque según me ibas hablando se me iban ocurriendo otras cosas. Entonces, lo vamos a dejar por aquí porque no te quiero molestar más y ya son horas. Te voy a dar las gracias. Molestia ninguna, yo encantada. Me encanta saber cosas de este tema, aunque siempre empecé siendo bastante escéptica con todo esto. Y bueno, yo siempre, como tú, primero intento buscar una explicación lógica al tema, pero siempre me quedo con ese gusanillo de, jolín, yo quiero ver algo especial, algo que diga, esto no tiene explicación lógica. Es que es lo mejor es vivirlo en persona. Sí. Nos pasaba mucho cuando hacíamos los programas en televisión. Claro, yo entiendo que una cosa es verlo a través de una pantalla y a mí algo que me gustaba hacer mucho era llevar acompañantes. Y muchas veces contactaba con nosotros seguidores del programa que decían, es que yo quiero ir y tal, y venían con nosotros. Y claro, eso estaba muy bien porque daba como ese punto de emoción al programa que ya no es lo que yo pueda decir que siento en ese momento o
o lo que una máquina en concreto te capte o te recoja en un momento puntual, sino que es que esas personas estaban viviendo esa experiencia en primera persona y luego ellas contaban en cámara cómo lo habían sentido. Y recuerdo en una ocasión, en un lugar además mítico, porque es súper conocido a nivel de paranormal, que es el famoso cuartel de Aboño, que además fuimos más que nada por petición de la gente, ¿no? por la fama que tiene el sitio, y en esa ocasión íbamos acompañados con 2 seguidores del programa, y no recuerdo exactamente qué es lo que había pasado, pero haciendo un aislamiento, bueno, es que el chico casi se nos pone a llorar allí de la tensión que pasó. Bueno, a ver. Claro, es que eso lo ves y dices, espérate que esto es real, o sea, aquí no hay ni trampa de cartón de que yo esté exagerando ni nada, es que esta persona lo está viviendo en sus carnes, ¿no? Eso, claro, te cambia mucho la percepción de todo esto, ¿no? Sí, porque yo creo que cuando, además yo soy muy desconfiada con el tema televisión, entonces es como que lo que estás viendo en la televisión da la sensación de que siempre puede estar trucado. A mí me encanta Cuarto Milenio, por ejemplo. Hoy me siento un poco Iker Jiménez. Entonces, a mí me encanta Cuarto Milenio, sobre todo cuando hablan de estas cosas, ¿no? Yo el tema fantasmas, misterio de este tipo me encanta. Pero claro, siempre te queda la duda de, ¿estarán contando la verdad? ¿Lo estarán trucando para que sea más el show? Lo que tú dices, vivirlo en primera persona es que tiene que ser, vamos, tremendo. Lo entiendo, sí, lo entiendo perfectamente. Yo siempre he sido partidaria de mostrar las cosas tal cual como se vive. Evidentemente, claro, un programa de televisión siempre lleva detrás un trabajo de edición, que lógicamente tienes que hacerlo, pero yo, por ejemplo, lo que son las parafonías, pues hay gente que a lo mejor lo mete en programas para limpiarlas, etc. Yo a mí personalmente no me gusta tocar nada de eso, es decir, que sea una parafonía, si yo veo que es audible, que se entiende lo que dice, se emite, y si no, pues se descarta directamente. Pero claro, a veces sí es verdad que hay ciertos programas que es como que parece que están como que sobreactúan, ¿no? Y eso, pues a lo mejor no digo que el fenómeno no sea cierto, pero le da como cierta sensación de que es artificial. Entonces lo mejor es poner las cosas como son, mira, hemos ido aquí, salido esto, salió más o salió menos, no todos los sitios son iguales, y ya está, y que cada uno pues extraiga sus propias conclusiones y investigue por uno mismo, que es lo mejor. Pues sí. Pues María, te dejo ya, porque si no puedo estar aquí contigo hasta mañana, tranquilamente, y tengo clase a primera hora. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, me ha encantado. Creo que no es la última vez que vamos a hablar, seguramente. Pues nada, cuando quieras, aquí esta es tu casa. Pues bueno, muchísimas gracias. Y nada, vosotros deciros que si os ha gustado, like, compartir, comentar, suscribiros, lo que queráis, ¿de acuerdo? Y nada, nos vemos o nos escuchamos, depende, en el próximo capítulo. Chao.